Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas. Bien, Muy bueno, buenas. pues David, tenemos una reacción que la patrocina Alexi y bueno, es un grupo que ya hemos traído anteriormente. ¿Te acuerdas de Boris? Sí, Vale, pues el tema que nos propone se llama Statement y bueno, nos recuerda Alexi que es una banda que está formada en el 92, ¿vale? Que sigue activa, recordemos, y es una banda japonesa, si te acuerdas, de rock experimental. ¿Te acuerdas que nos quedamos un poco trastocados con ese bajo guitarra? ¿Te acuerdas que yo dudaba si era una guitarra de doble mástil y al final tenía un mástil de bajo y otro de guitarra? ¿Te acuerdas? sí, sí. Eso es, muy bien. Bueno, pues ya sabemos, mezcla un montón de estilos, metal, rock psicodélico, también tenía así como sonidos ambientales, ¿te acuerdas, no? Sí, Un sí, sí. montón de historias raras que Pero muy rara, ¿eh? nos quedamos con la cabeza loca y bueno, recordemos, estaba Takeshi al bajo, bajo guitarra y voz, queda raro lo de bajo y guitarra, pero es que claro, cuando veáis la imagen, pues lo veréis. Wata, guitarra líder, voz y bueno, pues Atsuo, batería, coros y bueno, pues ahí están, ¿vale? Así que, amigos míos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá con Boris. Bueno. Un poco los enfoques de cámara me están poniendo un poquito nervioso, ¿vale? Es decir, porque no son los típicos ángulos de cámara de una actuación en No, vivo, no, ¿vale? no. Esa toma desde atrás, luego enfocar directamente al público, luego directamente al cuerpo de la guitarra, y después alejarse y otra vez y un comienzo continuo. Me tiene un poquito mareado, pero quitando eso, Bueno, viendo que es en TV. sí, bueno, sí, ya la MTV no es lo que era. No, pero de todas maneras, sí, tiene el espíritu eso de tema experimental y tal, de un poquito rollo indie, pero la energía la tiene, ¿no? Es decir, tal vez podríamos apreciar mejor en un videoclip lo que hace cada uno, porque aquí es muy cambio de cámara. No sé qué te está pareciendo a ti. Pero está el bajista le está metiendo cera al bajo, pero lo que no está escrito. Tiene la parte de abajo que es la guitarra, la tiene ahí aparcada de momento, como hizo en la otra canción, que primero se dedicó al bajo y luego cogió la guitarra. Y nada, y el batería Sí, está a tope. le está porreando bien. El bajo es un bajo que le pone distorsión y bueno, es un, como tú dices, ahora mismo lo que están empleando es mucha energía, mucho, no sé cómo llamarlo, porque estoy escuchando entremezcladas
el sonido guitarra y bajo y no distingo claramente a cada instrumento. Entonces estoy ahora mismo tanteando y estoy tratando de situarme. Me quedo sí con la energía en el escenario, el cómo están encarando al público. El público está encantado, eso es Sí, sí, no, evidente. no, se les ve, se les ve. Sí, sí, sí. Y no sé yo si la toma esa desde atrás sería la mejor. Yo siempre prefiero, soy más clásico en De ese frente. sentido, de frente para ver qué es lo que están tocando, porque ahora mismo no tengo idea de cómo lo están empleando. Pero bueno, vamos a darle un poquito para atrás, a ver si me sitúo un poco, porque ahora mismo estoy un poquito desorientado. Desubicado. Sí, estoy desorientado ahora mismo. Claro, es que este grupo hay que pillarle el rollo porque lo que hace es jugar con con los ambientes, las distintas sonoridades, ella como guitarra solista lo que hace es experimentar con, con pocas notas, ¿vale? Pero va jugando con eso y con distintos sonidos, con la pedalera y tal, ¿sabes? No es un solo al que estamos acostumbrados de hacer escala Sí, sí, y además, todo eso. además está ahí nada más que haciendo virguerías y además se la ha visto varias veces pisar el pedal. Ujú. Tú Y fíjate la pedalera, que creo sí, que sí, es que ya me lo advirtieron alguna vez, que era una pedalera bastante considerable de tamaño. Y aquí se ve en el fotograma, esta pedalera puede tener 1 metro y pico sí, de, sí, de es largo. grande, es grande, es grande, sí. ¿Sabes lo que te digo, no? Entonces, no sé, puede ser 1 metro y medio en fin, bueno, No sé, se tiene que estar moviendo ahí para los lados, sí, pues sí, casi, casi, tiene unos cuantos, sí. casi que tiene que caminar para llegar al otro lado de la pedalera. Es curioso. Bueno, pero sí, que ella es una guitarrista que juega con los ambientes, que juega con las sensaciones, ¿no? Más que hacer escalas y más que también está muy bien, ¿no? Porque te imbuye en otro tipo ¿cómo diríamos? Te mete en otro tipo de rollo musical porque te hace el efecto, cuando lo escuchas, el efecto que te hace el cerebro es distinto a cuando escuchas otro tipo de música, ¿vale? Esto es como más hipnótico, es como más catártico, es otro... Sí, lo que pasa que la otra que reaccionamos era en estudio. sí, Además que estaban ahí apiñados y se veían las pedaleras por el suelo que tío, no se pueden ni mover. Y aquí en directo es bastante distinto sí. y no te llega a meter, a mí no me está llegando a meter tanto en los ambientes.
pero es por la mezcla del sonido, tío. Claro, Es claro. por la ecualización. Em, claro, no sé por qué. Claro, ¿qué ocurre? Que la claridad del sonido de cada uno de ellos se va perdiendo y por eso notaba yo, digo, hay mucha mezcla de sonido porque se me entrelaza las vibraciones, digamos, de sonoras del bajo con las de la guitarra y no escucho tan claramente lo que hace uno y lo que hace otro, ¿vale? Por eso digo, me quedo más con las sensaciones de cómo lo están haciendo. También tiene así un rollo punk Sí, sí, en sí, no. algunas cosillas y está chulo. Seguramente se mola. De hecho, el público, como hemos dicho, está ahí todos entregados. Sí, Pero el bajista, además, se le está metiendo una caña, pero tela. con el bum, 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 bum. Y ella está haciendo las virguerías con él y cambiando el sonido con los pedales y tal, y está quedando ahí un poco extraño, pero seguramente que con un segundo, al escucharlo otra vez, ya lo va pillando. Sí, verás, está interesante, está interesante. Sí, Lo sí, que, sí, sí. lo que ocurre que irremediablemente lo estamos comparando con la versión, con la otra canción que fue versión de estudio y es muy, muy distinto en casi todo. En directo, claro. Pero tal vez sea porque es un concierto al aire libre y claro, tú sabes que muchas veces Sí, sí, no, y la calidad de sonido no no tienen es el la mejor misma, sonido vamos. de todo, Claro, claro. pero sí es interesante, ¿eh? La idea musical me gusta. Este grupo es muy interesante de escuchar. Vamos a darle un poquito para atrás. Venga, seguimos. Ese final se han venido arriba, ¿eh? Totalmente. Yo creo que me da la sensación de que el público lo estaba escuchando mejor que nosotros. Sí, claro, seguramente. Así que bueno, de todas maneras es muy interesante. Es decir, las ideas musicales de este grupo me gustan. A mí todo lo que sea innovar y proponer cosas distintas, a mí me gusta. Y tienen ideas interesantes, eso sí. A mí también. Mm. Y ese final que se ha marcado la guitarrista ahí que parecía un gato, Sí, porque ahí estaba con el guagua, con el guagua, sí. efectivamente, con el pedal ahí. Impresionante, es para analizar la pedalera de esta chica, ¿eh? Además que Sí, los pipas, vamos, mira, los técnicos de sonido que lo pongan, telita, tienen trabajo, ¿eh? sí, 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 vamos, esto es... Y la batería a mí me ha encantado. No veas Sí, sí, qué caña estaba dando. sí. Me ha gustado mucho la batería, sí, sí, sí. Tiene mucho, mucho oficio, lo ha dado todo. Es una batería, un kit de batería más bien pequeñito. Sí, no, es manejable. No, fíjate, lo que tiene son tres platos, bombo, caja.
y el tom, un cencerro y poco más. Y bueno, a la Y luego izquierda, ahí tiene un teclado y... sí, a la izquierda tiene ahí para efectos Sí, sí. programables y tal. Y bueno, es muy llamativo el bajo guitarra. Es que a mí me flipa. Sí, sí, sí. Y cada vez que pienso en lo que debe pesar, digo, Telita, telita. debería ponerse una faja o algo como los culturistas. No, bueno, al final supongo que te acostumbras, ¿no? Al peso del instrumento. Fíjate, yo estaba acostumbrado al bajo de 5 cuerdas, compré el de cuatro, lo cogí así y casi se me va para arriba de la diferencia de peso. Digo, ostras, ¿qué ha pasado aquí, no? Es decir, porque al final te acostumbras a lo que tienes, Sí, sí, claro, obviamente. ¿sabes? Pero eso sí, yo ten en cuenta que solamente la parte del bajo tiene que pesar 4,5 kilos o 4 kilos, más lo que pese la parte de guitarra. Es decir, ahí Ponle otros tres, ¿eh? sí, 7 kilos y pico está ahí soportando en la espalda. En fin, bueno, cada uno es cada uno. Así que, bueno, pues Alexi, muy interesante lo que nos propones. Hay Eh, que escucharlo más veces, sí, 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 es para darle varias escuchas. pero sí, sí, Luego, es interesante. sí, sí, y queremos traerlo más veces de vuelta a este grupo. Con lo que hemos escuchado, pues ujú, tal vez en otro tipo de recinto donde pueda tener un poquito de mejor acústica, pero me gusta la energía, el rollo y la propuesta. Así que muy bien. Amigos, gracias por escucharnos como siempre. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos, haceros miembros del canal. Con el nivel uno puedes ver las reacciones antes de tiempo, con el nivel 2 tienes reacciones exclusivas a lo largo del mes y el Patreon, que son reacciones personalizadas, aquí como el amigo Alexi, que, pues bueno, pues hay tres niveles, bronce, plata y oro, para eh, que podáis proponernos qué grupos concretamente, qué canciones queréis que vayamos reaccionando y toda la información, lo que son los enlaces para hacer tanto el Patreon como los miembros del canal, está abajo en la información de la canción de esta reacción. Por último, si veis una reacción nuestra y os salta una publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda. Muchísimas gracias, amigos, y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.